de los que cortan en el campo. Y cómo arde un golpe de esos, hermano. Y de niño, se imagina, de niño, hermano, yo lo veía nada más y se reía y se me salían las lágrimas. Y se reía y decía, miren cómo me ve este si tuviera una pistola me mataría. Y yo dentro de mí decía, yo sí, si la tengo lo mato. Porque era un abusivo. Se ensañaba conmigo. Y ahora cuando a veces me toca ir a mi pueblo, me toca ver lo que pasa por ahí. Ah, profesor, que le vaya bien. Digo, si yo no me hubiera convertido a Cristo, ay, a le hubiera ido, pero duro conmigo. Sí, hermano. ¿Sabe por qué? Abatió mi espíritu de niño. Abatió mi espíritu de niño. Entonces, un espíritu enfermo no trae alegría. En el rostro trae tristeza, pero trae odio también. Entonces yo le conté a mi hermano, uno de mis hermano que es pastor también allá. Le digo, fíjate que si ya no me hubiera convertido a Cristo, yo le daba ganas a de venir al pueblo y darle una arrastrada, le decía yo. Pero gracias a Dios ya me cambió el Señor. ya eso ya no puede pasar ni va a pasar, le digo. Pero estoy poniendo un ejemplo de por qué el espíritu se abate. ¿Se acuerda usted que David en un salmo dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Ahí ya no era en el espíritu. Ahí el golpe era en el alma. El alma estaba maltratada y golpeada. Entonces, miren, hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que, si yo le estoy hablando esto ahorita, usted piense, ¿qué le ha pasado desde su niñez a la fecha? Porque hay cristianos, miren, hermanos, estos temas no son para dárselos a los del mundo, son para dárselos a los cristianos. Porque están dentro de la iglesia y a veces traen cosas arrastrando, hermano. Y uno dice, pero ¿por qué, hombre? Si Cristo es hermoso, todo es bonito con Cristo. Pero es porque uno no ha sido ministrado en su espíritu ni en su alma. Entonces es necesario que haya una ministración, porque si usted así, con espíritu enfermo, alma enferma y cuerpo enfermo, y si no está casado y se casa, híjole, Dios mío, se va a querer desquitar con la esposa o con el esposo. Y si no, con los hijos. ¿No le ha pasado que a veces hay madres que traen cosas arrastrando? Y pobrecito los niños, hermano. Con ellos descarga sus corajes, sus iras, sus malos sentimientos, su espíritu abatido. Y los hijos la llevan diciendo, pero ¿por qué si ellos no tienen la culpa? Hoy sí, como dice el dicho, ¿verdad?, que no busca quién se la debe, sino quién se la pague, ¿verdad? Pero ese es mal dicho, hermano. ¿Por qué le sabes quitar uno con quien no se la debe, ¿verdad? Aunque claro, ya en Cristo ni con quien se la debe. Ahora en Cristo hay que perdonar. Ese es el punto al que tenemos que llegar, a un perdón para que haya sanidad. Entonces, mire, esta es la situación, hermano. Nosotros sabemos de hermanas o hermanos que les traen coraje a los padres, pero terrible, hermano. Y no pueden tener un acercamiento que digan, mamita, un abrazo, te amo mucho. Que todos los días le digan lo mismo. No pueden. Porque traen un resentimiento, traen un espíritu abatido. Ay, usted va a decir, pastor, no diga eso porque a mí me... ¿Qué quiere que haga yo? Si el Señor ya me puso a hablar de esto y es algo... Y yo le soy sincero, yo no toco temas que Dios no me dice que toque. No tengo el sentir de... Si no tengo el sentir de algo, digo, está bonito hablar de esto que saqué, pero siento que no es el momento para compartirlo. Y no lo comparto. Pero cuando llega el momento, yo digo, hoy sí, agárrense, hermano, porque esto está importante para nosotros. Entonces, espíritu abatido, hermano. Tenemos que ser sanados. Mire, hoy yo creo que nada más vamos a hablar del espíritu. Va a llegar el momento que hablemos del alma. Sanar el espíritu es importante. Porque el espíritu de Dios viene y se comunica con nuestro espíritu. Y si nuestro espíritu no está sano, no hay comunicación. Usted dice, pero si Dios lo puede hacer todo. Si Dios es todopoderoso. Pero hay cosas que no puede hacer. Pero si es todopoderoso, ¿cómo que hay cosas que... Es que Dios no nos puede obligar. Dios no te puede obligar. No dice que Él está a la puerta y llama. Es un caballero. Y espera que tú le abras la puerta. Y si le abres, Él va a entrar a tu vida. Y te va a dar un banquete. Ahí es donde empieza la administración, hermanos, del Espíritu. El banquete. Y entonces te vas a llenar de gozo y alegría. Está como el hijo pródigo. Llega a la casa de su padre, hermano, bien abatido. Y hasta practicó, ¿cómo le iba a decir? ¿Usted practica antes de llegar aquí?
Hoy sí le voy a decir al Señor así: Señor, mira estos pecados he estado cometiendo, esta situación me ha estado pasando, Señor. No le digo porque me gustan. Hay cristianos que traen un espíritu abatido porque les gusta el pecado. Les gustan situaciones que las acarician en lugar de renunciar a ellas. Se me olvidó si aquí no hay de esos, ¿verdad? Sí, ya decía, pero bueno, seguimos entonces. La primera contaminación del espíritu puede ser de origen preexistencial. Levítico 21. Aquí está otra prueba. Ya vimos la del que nació ciego, ¿verdad? Aquí está otra prueba preexistencial. Dios le habla a Moisés, le dice a Moisés que hable con Aarón. Y le dice que dentro del sacerdocio no reciba hombres que traigan ciertos defectos. Porque cuando uno trae esos defectos, hermano, no puede ministrar. Y si ministra, va a ministrar mal. Va a desviar la doctrina. Va a desviar el enfoque de cómo hay que sanar, cómo hay que ministrar el espíritu. Y si apenas escuchaba predicar a un hermano, le digo: pues tengo que hablar con él. Se aventó unas 2, 3 cositas ahí cuando dijo que no están bien y hay que corregirlas. Entonces ahí es donde vamos, hermano. Yo no predico, decir usted, no, sí predique. Todos podemos cometer errores, pero lo bueno es que hay alguien que le diga: te aventaste 3 o 4, que no es ese el pasaje bíblico ni es así. Entonces mire, bueno, entonces entramos en esto. Levítico 21, 17. Dile a Aarón, dice: ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Mire, hermano, usted me puede ver aquí parado, y si yo siento que mi esposa me está diciendo algo que no es de Dios, le digo: discúlpame, mamacita, pero eso no es así. Y no puedo hablar eso ni ministrar eso porque no es así. Pero si ella me dice: fíjate que yo estaba viendo algo así, eso está muy bien, le digo: está bueno que lo expongamos. Pero cuando algo no, yo le digo: no, eso no va así. No puedo exponer eso de esa forma. Y cuando un predicador, hermano, se avienta algo porque la esposa está enferma espiritualmente y dice: no, en la iglesia no hay amor, la iglesia no hay unidad, y se sube a predicar y se avienta eso porque su esposa se lo dijo, sin que el espíritu le esté revelando. Uno cuando se para aquí, mire, yo hasta he tenido que decirle a veces: hermana, si la veo no va a pensar que estoy coqueteando con usted. No, de ninguna forma, que Dios me libre de eso. Yo así soy como predico. Yo predico y estoy viendo a todos. ¿Y sabe por qué? Porque ahí me voy a dar cuenta del estado de las ovejas. ¿Cómo está cada oveja? Si un pastor predica y siempre predica así, hermano, ¿qué discernimiento va a tener? Cuando yo era oveja, hermano, había un anciano en la iglesia que le tocaba predicar. Y ese día que iba a predicar: ay, cómo me cae de mal, decía yo. ¿Por qué predica así? Hermanos, y la Biblia dice, hasta se hacía así, hermano. La Biblia dice: decía, ¿por qué no nos ve? ¿Por qué predica de esa forma? Sí, hermanos, todo el que ministra tiene que ver al rebaño. Y decir: hermanos, hay unos que dicen: ay, pastor, usted no me quitaba la mirada, ¿me sabe algo o qué? Así llegaron uno, y sabe que era un matrimonio nuevo que llegó a la iglesia. Pero son de esos ambulantes que andan a ver dónde pega el chicle. Y: pastor, fíjese que así esto, otro. Vengan, le quiero orar por ustedes. Cuando le puse la mano a él, ¡ay, Señor, ato todo espíritu de mentira que hay en este varón! Y se quedaron asombrados porque era la primera vez que lo estaba viendo en la iglesia. Llegó a un segundo culto en otra iglesia donde estamos también trabajando, que Dios nos está permitiendo levantar ahí iglesia también. Y volvió a llegar, y el que predicó dijo: usted es de lo que cuando llega tarde al trabajo le echa un montón de mentiras a su jefe. La esposa: ay, ¿te saben algo? Te están hablando el cálculo. Y yo le escuché, dije: entonces ya es de allá y ahora aquí. Y el Señor está hablando. Y sí, yo lo sentí rápido. Entonces ahí es donde yo voy y le digo a usted: hermano, ¿cómo vamos a poder darnos cuenta qué es lo que necesita el rebaño si nunca miramos al rebaño? Uno tiene que tener lámpara. Predicar con lámpara. ¿Qué decía David, hermano?
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. David era lámpara de Israel. Entonces, mire, bueno. Entonces aquí Dios está diciendo que los ministros, cuando ministran, tienen que estar sanos, no contaminados, no con defecto. Es decir, con un defecto es que está contaminado, es que está enfermo su espíritu. Entonces vea lo que le está diciendo. Dile a Aarón: ningún hombre de tu descendencia por todas sus generaciones que tenga algún defecto se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Porque ninguno que tenga defecto se acercará, ni ciego, hermano. ¿Cómo dice la Biblia? ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Ambos darán en el hoyo, dice. Entonces, eso está diciendo de que como un ministro ciego va a guiar a otro ciego. Es como que dijeran aquellos de la sotana, hermano. Y no solo de la sotana, también hay ministros, hay pastores que están ciegos. No les ha llegado la revelación de Dios. Y están guiando un rebaño. Al hoyo lo lleva a todos porque no tiene revelación. Bueno, ahora dice, el que va a ofrecer no tiene que ser ciego, no tiene que ser cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada. Mire, a veces cuando no le ponga al versículo de qué Biblia lo saqué, usted busque en otras versiones, porque a veces saco de otras versiones los versículos. Este lo puse de la Nueva Biblia de las Américas. Ahora mire, prosigue. Ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada, ni jorobado, ni enano, ni uno que tenga defecto en un ojo o sarna o postillas, ni castrado. Ningún hombre de la descendencia del sacerdote Aarón que tenga defecto se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas del Señor, porque tiene defecto. No se acercará para ofrecer el alimento de su Dios. Si usted escudriña en la palabra, no ciego, no tiene visión, no tiene revelación, no enano, no hay crecimiento espiritual. No más que, no castrado. Oye, usted dice, pero ¿qué tiene que ver eso si va a ministrar que no le han quitado sus testículos? Es que eso quiere decir que el que va a ministrar tiene que engendrar con la palabra. Si está castrado, es como decir, no estéril. Si es estéril, no en lo literal, sino en lo espiritual. Si es estéril en lo espiritual, no va a dar a luz hijos. La iglesia no va a tener hijos. Mire, hermano. Y es como para que usted diga, híjole, no seré yo estéril, espiritualmente hablando. Porque no tengo hijos espirituales. Entonces eso tiene que ver como ministra. Que como ministra tiene que engendrar a través de la palabra. Por eso, cuando nosotros le hablamos y le decimos, mire, hermano, por eso nosotros no celebramos tradiciones, ni ciertas costumbres. Hay costumbres que son buenas, pero hay ciertas que no. Como la Semana Santa, nosotros no la celebramos. Las iglesias tradicionales celebran día por día con un tema cada día. Tradicionalmente hablando. Y nosotros decimos, es que eso no es una fiesta para la iglesia cristiana. Eso es algo que Dios se lo dio como recordatorio al pueblo judío. Que celebraran cuando fueron sacados de Egipto. Pero nosotros también fuimos sacados de Egipto. ¿De cuál Egipto, hermano? ¿Hay un Egipto aquí en México? Bueno, el mundo, hermano. Sí, hermano, pero ya no nos toca a nosotros. Sí fuimos sacados del mundo, pero ya no nos toca a nosotros celebrar la Pascua. Le toca al pueblo judío. No celebramos la Santa Cena. La Santa Cena no es la Pascua. Es algo que se estableció como nuevo en la iglesia, en el nuevo pacto. Entra en el nuevo pacto de Dios. Entonces, miren, por eso, hermanos, es importante que entendamos estos versículos. Y aquí está, usted léalo detenidamente en su casa. No castrado. Otras versiones dice que no tenga los testículos magullados, dice. Y otras dice que no sea golpeado. Diferentes formas de traducirlo. Pero usted tiene que entender a qué se refiere. ¿En lo físico o en lo espiritual? Fíjese que en Estados Unidos yo iba a predicar a una iglesia. Y un día el Señor me dijo, no vayas más a esa iglesia.
Y cada vez que iba me daba unos mensajes el Señor, hermano, tremendos contra el pecado. Y yo predicaba y decía yo, qué tremendo estuvo esto. Decía yo, ¡ah! Y un día me dijo una mujer, ¿usted sabe que el pastor de esa iglesia tiene 3 mujeres? Yo no, le dije, pero bueno, y lo bueno es que ya no voy, dije ahí. Entonces imagina, hermano, cómo puede estar ministrando un hombre de esa forma. Quiere decir que la administración es tanto para ministros como para iglesia. Porque ¿cómo puede la iglesia ser guiada si tiene alguien que no tiene visión, si tiene alguien que no sabe preparar el alimento de su Señor o que no le está permitido prepararlo porque está contaminado? Esas son situaciones, hermano, que se tienen que ver. Fíjese que una vez un hermano me dijo a mi hermano, ¿usted conoce a fulano de tal, que es pastor? Sí. Él tiene una concubina, me dijo. Ah, bueno, pues, cosa de él, ¿verdad? Pero él tiene una concubina y dice que la Biblia le permite tener concubina. Es que, hermano, mire, ese es el punto como ministros. Tenemos que saber interpretar la Biblia, lo que fue el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Cosas que se les permitían en el Antiguo Testamento, que ahora en la iglesia ya no se le permite. Como cuando salían a la guerra, si había una mujer y les gustaba y se los tenían que llevar, se la llevaban. Y le decía al Señor, nada más deja que se purifique sus días. Ya que se purifique, la puedes tomar, pero tienes que casarte con ella. El asunto es, hermanos, eran leyes que había en ese tiempo, pero que ahora ya no están permitidas. Que imagínense que sale que tiene que tener concubina y es pastor. No, hermano, eso es adulterio. Ya hoy ya no está permitido. Entonces ahí donde uno tiene que decir, si no sabes preparar el alimento que vas a ofrecerle a Dios y al pueblo, no te acerques al altar. No ministres, porque estás afectando al pueblo. Bueno. Ay, qué rápido se va el tiempo, hermano. Hoy como ya tengo aquí cómo controlar mi tiempo, mi esposa no me dice, ya terminaste. Entonces, aquí en Juan 9:1 al 3, eso ya lo leímos, ¿verdad? Se vuelve a recordar, hermanos, ¿por qué no deben de haber ministros ministrando? Por causa de que si en la preexistencia su espíritu fue contaminado, no debe ministrar. Es el mismo recordatorio aquí en este pasaje, ya lo hablamos. Bueno, espíritu quebrantado. Hermanos, quedan 13 minutos, hermanos. Espíritu quebrantado, dice, por causas como el miedo a la muerte, las molestias causadas por los escarnecedores, humillándole por no tener esperanza en el Señor. Sin embargo, en el Salmo 51 nos habla de un espíritu que se quebranta a sí mismo como ofrenda al Señor. Entonces hay 2 formas de quebrantamiento. El quebrantamiento donde usted se ofrece a Dios con un espíritu quebrantado, humillándose a Dios, y está el quebrantamiento que es donde hay ciertas afectaciones en la vida de la persona. Fíjese, cuando hay un espíritu quebrantado, hermanos, el problema que puede causar. Job dice que su espíritu está a punto de ir a la tumba. ¿Usted conoce cristianos hoy en día que están vivos y su espíritu está en una tumba? No voy a decir nombres. Entonces, aquí es donde nos damos cuenta. Mire, mi aliento, dice Job 17:1, se agota, se acortan mis días, dice, y me está preparado el sepulcro. Entonces, en la Biblia encontramos salmos donde el rey David expresaba, hermanos, cómo se encontraba, en qué situación. Entonces, aquí está diciendo Job que su espíritu, dice, se agota. Se acortan mis días, dice, me está preparado el sepulcro. Quiere decir que cuando una persona tiene espíritu quebrantado, si no es ministrada, va a tener sepulcro su espíritu, en lugar de que sea libre. Entonces, mire, aquí lo dice el Salmo 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, dice. Entonces hay 2 formas de quebrantamiento. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tu odios. Entonces aquí está la raíz hebrea de la palabra quebrantar. Romper es shabar. Y está el numeral de la palabra hebrea también. Entonces, shabar significa quebrar, romper, destrozar, despedazar, aplastar, triturar un espíritu. ¿Se imagina? Si usted se lo imagina carnalmente, usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? Imagínenselo espiritualmente para que entienda por qué la Biblia está hablando del espíritu quebrantado. Es un espíritu, hermanos, que está destrozado
y que necesita ser sanado para que no vaya a la tumba. A la tumba se refiere es que quede aprisionado sin que la persona tenga libertad en Dios, porque su espíritu está en una tumba por causa de su quebrantamiento, fue a dar ahí. Pero también pone el otro ejemplo, que cuando nos ofrecemos a Dios en sacrificio, nos quebrantamos, hermano, nos rendimos a Él. Esa es la otra forma de ofrendar nuestra vida en quebrantamiento. Bueno, espero me vayan entendiendo, ¿verdad? Espíritu altivo. Mire, no apunte todo el significado de la palabra, con que usted apunte nada más el nombre y el numeral que está aquí, con eso usted lo busca en un diccionario de hebreo o de griego, si es griega la palabra o si es hebrea, y ahí usted va a encontrar el comentario de la palabra, a qué se refiere esa palabra, la raíz de esa palabra. Entonces, espíritu altivo. Cuando se habla de altivez de espíritu, denota autoexaltación, grandeza, arrogancia, orgullo. El mismo versículo lo dice Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y Lucas 18, 14 dice: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces aquí vemos el significado de la palabra altivo, hermanos, gobá, que es altura, exaltación, grandeza, altanería. Es tremendo, hermanos, que cuando hay gente prepotente, ¿no? Y esa gente así es porque tiene un espíritu enfermo. Se autoexaltan ellos mismos. No es Dios exaltándolos. Por eso la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, dice, pero ve de lejos a los altivos. Quiere decir que el que tenga un espíritu enfermo con altivez, con arrogancia, Dios no está con él. Puede tener el cuidado de lejos de él, pero no se manifiesta a él por causa de la enfermedad de su espíritu. Bueno, sigo, hermano. Espero que me entiendan, ¿verdad? Espíritu afligido. El humanismo juega un papel importante aquí, hermano, la preocupación por el futuro, pero cada día trae su propio afán. Quiere decir que el espíritu afligido puede ser por afanes de que, ay, no tengo esto, ay, nos hace falta lo otro, ay, ¿qué vamos a comer mañana? Hasta para comer allá hay, hermano. Como si usted, es que a la mujer le toca cocinar, ¿y qué va a cocinar mañana? Haga un programa, hermano, una lista de cada día que va a cocinar. Y se quita el problema de que caigan afanes, ¿verdad? Pero el asunto aquí es que, hermanos, entra el papel de cuando la persona está pensando en qué se va a poner, qué va a vestir, qué va a alcanzar, qué va a comer, qué va a hacer en su negocio. Eso lleva el espíritu, hermanos, a afligirse. ¿Y qué voy a hacer? Y mire, y llega al otro punto de cuando, ayúdenme a predicar hoy. ¿Qué otra cosa pasa cuando una persona se le aflige el espíritu? ¿Puede ser solo por afán? ¿O puede haber otra causa? A lo mejor que usted participe hoy. Pero apúrese porque tenemos poquito tiempo. Sí, pues se quedan así, pero como que les dio la chiripiolca, ¿va? No, tiene usted que rápido. ¿De qué otra forma y por qué se podría afligir nuestro espíritu? Una enfermedad. Una enfermedad. ¿Por qué otra causa? Antes se dijeron que por el pecado. Por el pecado es una también, pero podríamos decir un ejemplo. Que usted le debe dinero a alguien. Y ya llegó ahí. Mire, como esos, ¿sabía usted que hay una banda que le llaman los colombianos? Son colombianos que andan prestando dinero. O no colombianos, también narcos que están lavando dinero. Y prestan dinero, pero con unos intereses altísimos. Y la gente nunca les puede terminar de pagar. Y llegan con unos matones con ellos para afligirlos. ¿Me pagas o ya sabes? Mira. Y hasta le hacen así para que usted vea la pistolota ahí al lado. O el R15 aquí, ¿verdad, hermano? Y usted se aflige su espíritu. Yo creo que va a llegar el día que le voy a decir, mátenme mejor porque ya no aguanto. Esto no es vida. Se aflige su espíritu. Entonces hay varias formas de que el espíritu entre en aflicción. Tremendo, ¿verdad? Hoy estamos explicando un poquito.
Pero mire lo que dice Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad. ¿Y qué dice? Y aflicción de espíritu. Quiere decir que las cosas materiales, hermano, no vayamos lejos. El estrés que se convierte en 4. Sí, porque dicen que es estrés, ¿verdad? Pero no se convierte en 4, hermano. Y la persona no siente que duerme y no duerme, siente que descansa y no descansa, está estresada. Su espíritu es tercero, cae en un estrés que lo aflige. Necesita administración para que sea sano y liberado de eso. Ay, vaya a hacer deporte, juegue básquet, juegue fútbol. Y si le ganaron, sale más estresado. Entonces, esa es la situación, hermanos, que nosotros tenemos que entender a la luz de la Biblia, que el único que nos puede liberar y sanar es el Señor, y más nuestro espíritu, hermano. Mire, hoy dice, hoy ya hasta dice, ya vende libros que dice el yoga y la oración. Hermano, hay pastores que practican el yoga, por desgracia, que no han entendido la palabra y mandan a la iglesia a practicar el yoga. O si no, el famoso tai chi que le llaman, hermano. Si no, ¿cuál otro? Que luego los vemos en el parque que están ahí. A ver, ayúdenme usted, ¿cuál es ese? El Kung Fu. No, ese no es Kung Fu, hermano. Por favor, es un ejercicio, no es artes marciales. Pero los ponen a hacer ciertos ejercicios que son orientales. Que viene con parte de meditación, pero viene con parte de ejercicios espirituales diabólicos. Entonces la gente no lo entiende, dice, no, y ahora dice, inhala. Exhala. La limpia de huevo. No, eso no va ahí, güey. Eso no va ahí, hombre. No, por favor, no te vayas por otro lado. Entonces, miren, hermanos, entender por qué la persona tiene un espíritu afligido, que en lugar de buscar la sanidad, está buscando, hermanos, contaminarse más su espíritu. Ahí vamos al punto, hermanos. ¿Por qué dice que pudo ser contaminado su espíritu en la preexistencia? O puede ser aquí en la tierra también. Entonces ahí es donde pasan los problemas de que cuando ya tiene familia, viene con ciertos defectos físicos o viene con ciertas enfermedades. ¿Quién fue el que pecó? No voy a empezar ahí el esposo, tú fuiste la que pecaste. No fuiste tú. Y entonces, no fueron nuestros padres, a nuestros abuelos, a ver quién fue. Entonces, ahí es donde llegamos a la investigación, entonces decir, ¿de dónde heredamos? Entonces, un espíritu afligido, hermano, es terrible. Mire, aquí yo le puse es ani, la palabra hebrea, pobre, débil, afligido. Ese es el espíritu afligido, hermano, que se muestra con mucha pobreza también, pero con mucha aflicción. Entonces, tiene que hacer, por eso los ministros estamos en esto, hermanos, para ministrar a la iglesia. No cualquier persona le puede ministrar. Tiene que ser un ministro o tienen que ser ancianos o diáconos delegados por el pastor. No cualquier diácono ni anciano tampoco, porque divulgan las cosas luego. Y cuando algo se les confía, no se tiene que divulgar. Entonces son cosas que la iglesia necesita ministración. Y usted dirá, hermano, ¿por qué me pasa esto a mí? Todo uno en la vida tiene un porqué, hermanos. No es que surgió solo porque usted pasó por la calle y surgió un airecito por ahí, no. Tiene un porqué cada cosa. Entonces aquí es donde tenemos que irnos a la Biblia. Por eso están ahí los versículos, porque usted dice, bueno, la Biblia dice esto y esto. Ahora, pero ¿cómo la sanidad? Ahí usted entra en otro plan, administración, consejería. En la administración eso se le va a aconsejar, pero también se va a orar por usted, para hasta que reciba sanidad y liberación. Ay, hermanos. Espíritu amargado. Mire, no cometan el error de que estás amargada, hija, ya cásate. Hijo, estás amargado, ya cásate. Si el matrimonio es la solución, hermano. Ya no va a ser un amargado, van a ser dos, ¿verdad? Y si viene un chilpayatito, van a ser tres.
Sí, que de chiquito hace, ¡ay! Así, hermano. ¿Sabes qué decía mi papá cuando una vez llegué ella como predicador a la casa? No, dice, este Elías era tremendo, dice. Así la cosita, dice. Y me lo había chicoteado, dice, allá así iba corriendo, dice, y por la puerta me hacía, así, hermano. ¿Se imagina? Yo, qué terrible, digo, gracias, ya me cambió el Señor, hermano. Fíjese que yo traía muchas contaminaciones de espíritu cuando vine a Cristo. Y el Señor me liberó, me sanó. Porque sí, sí era algo especial, hermano. Pero alguien más especial se manifestó a mi vida. Y se quiere manifestar a usted también. Para que usted entienda cómo... Mire, voy a llegar hasta este punto. Porque al tiempo ya se nos fue. Ya, mi esposa ya nos dice, ya se acabó. Porque sí, ya... 1 hora llevo ya predicando. Yo no lo siento, fíjese. Yo predico y... ¿Cuál más? Si aquí están marcando 1 hora. Mira al otro allá echándome tierra. Entonces, mire, espíritu amargado. 1 Samuel 22:2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Oiga, hermano, lo está especificando bien, amargura de espíritu, dice. Y David fue hecho jefe de ellos. Si llegaron a David, porque David tenía una figura ahí, la figura de Cristo en simbolismo, hermanos, en figura de que es el que ministra a los endeudados, a los afligidos, a los amargados, al angustiado, a todo. Entonces ahora mire, Génesis 26:34 dice: y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Geteo. Oiga, hermano, Esaú fue terrible. 2 mujeres tomó de un solo, hermano. A veces le dieron al 2 por 1, hermano. Llegó el tiempo Julio regalado. ¿Se imagina? Al 2 por 1. Pero las 2 estaban amargadas. Estaban terribles. Venían con espíritus, con contaminaciones bien terribles. Y más que no eran del pueblo de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Por eso es que le decía que el matrimonio no es la solución, hermano. De que se le quite la enfermedad que traiga alguien en el espíritu. El matrimonio debe ser una bendición. Sí, es una bendición si se hace correctamente. Pero si no se hace correctamente, hermano, hasta los suegros se van a amargar. Y van a decir, híjole, este es el causante de nuestra amargura. O esta, hermano. Porque no se conocieron. Por eso es que en la iglesia les hemos dicho, cuando conozcas a alguien y te agrada, invítala a la iglesia. Fíjate si ya se convirtió. O invítalo a la iglesia, porque también puede ser hombre, ¿verdad? Fíjate si ya se convirtió. Chécalo que no sea mujeriego. ¿Y cómo le diríamos a la mujer? Chécala que no sea qué. Hombre. Entonces miren, hermano, ¿por qué? Porque en lugar de que sea bendición para él, va a ser de amargura para él, pero también para sus padres. Siempre le decimos, trátala como amiga. Amigas con besos y abrazos. No, eso no es ser amigo. No, eso no es ser amigo. Eso ya es irse más adelante. Por eso es que cuando hay una ruptura, ¡ay, cómo sufren! Las pasiones las están sufriendo. No es la amistad, porque cuando hay una amistad no hay mucho sufrimiento. Se corta y se acabó, que cada quien por su lado. Que Dios lo bendiga y Dios la bendiga, ¿verdad? Pero cuando ya hay más que amistad, ese es el problema. Y entonces, mire, como que llegó para ministrar esto, ¿verdad? Que es importante que cada jovencita y joven se conozcan como amigos. ¿Me das permiso de darte un beso? No, ninguno. Un momento, párese ahí. ¿Cómo que besos? Para que empecemos bien. Bien mal. ¿Sí? Sí, amén. Al rato bien amargados los dos.
Ya cásate, te lo he dicho. No, si esa no es la solución. Hagan bien las cosas. Y checa que de veras ame a Dios. Porque si no ama a Dios, ay, Dios mío. Así es, amén. Sí. Yo cuando alguien va a tratar algo, le dile que venga a la iglesia, aunque sea una vez por semana que venga. Queremos conocerla. A ella lo conocemos, ¿verdad? O a ella también ya la conocemos, de los que son de la iglesia. Pero aquel de afuera no. Y si vemos que ni alaba a Dios, en la hora del culto está. Ya está durmiendo, man. Híjole, ¿con qué te vas a casar? Dice que había unos jóvenes que se iban a casar, que ya llevaban varios años tratándose. Digo, venga, ¿cómo se casa? No, yo les dije que cuando se ríen, ¿cuándo se casan? Es que pues, no. Vamos a poner un mes de plazo y me voy a unir con ustedes en oración. Y le vamos a preguntar a Dios si esto es de Él. Hermano, me muestra el Señor un video, una pantallota ahí, hermano. Voy con la muchacha y le digo, mira, Dios me mostró que te casabas con Él y que te iba así, 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 y Él ya ni se congregaba. Nada más te venía a recoger de vez en cuando a la iglesia. Pero yo no sé, ¿esa vida quieres? No, pastor, entonces toma tú la decisión. Cortaron. Y el muchacho anda muy mal hoy en día. No le voy a decir en qué más, pero anda muy mal. ¿Se imagina, hermano? ¿Y por qué? Porque a veces juegan con emociones, juegan con sentimientos, juegan carnalmente. Y como a veces hay envidias, yo voy a abusar de esta para que nadie la tome después, que le vaya mal. O con y situaciones egoístas, hermano. Yo digo, no. Si no te parece, no la afectes. Ni que tú seas afectado. Porque si no, tu espíritu va a terminar amargado y es una enfermedad en el espíritu. Y miren lo que significa eso. Marar. Que viene la palabra mara también, que es amargura. Pero dice, raíz primaria, dice propiamente, gotear. Pero usado solo como denominativo. Pero dice, ser o hacer amargo. Quiere decir que se hace o lo hacen amargo. Tremendo, el espíritu lo pueden, ya era o lo hicieron. Amargo, hermano. Por no dejarse guiar por Dios. Sí. Por no tomar en cuenta a Dios. Amén. Oiga, qué duro que estaba. Uno como padre salga bailando en la orquesta, hermano. Sí. Y los orquesteros, ellos, mire, bien afectados y uno sale bailando como papá. Sí, amén. Es tremendo, hermanos, pensar que el espíritu llega a tal enfermedad por no saber elegir. ¿Sabe qué me dijo una vez una hermana? Iba a la iglesia y dice, yo estoy con ese, me dijo, nada más a que crezcan mis hijos. Crecieron los hijos, tenía nietos y ya ni lo dejaba, hermano. Y estaba amargada contra ese. Qué terrible, ¿verdad? Que una persona se ate a vivir con otra persona y sin amarlo. Primero dice, por los niños. Pero a él lo odio, dice. Hermanos, ¿cómo se puede vivir así? Dice la Biblia que en tal caso sepárense, porque Dios no los llamó a vivir en esclavitud o bajo servidumbre. Eso es lo que significa servidumbre, bajo esclavitud. Entonces, hermanos, ¿por qué tales cosas cuando Dios nos da sabiduría para saber tratar, conocer y darnos cuenta? ¿Usted cree que uno no se da cuenta cuando está tratando a alguien? Pero ¿sabe qué dice uno de conchudo? Ya casada va a cambiar. ¿Qué va a cambiar, hermano? Hay cosas que no cambian. Por eso es que siempre en un trato tiene que haber más cosas a favor que en contra. Si hay más en contra, no está Dios ahí. Y eso es lo que uno tiene que ver. O dice alguien, ay, pastor, es que es súper celosa. Hermano, mujer celosa. ¿Qué le digo? ¿No vinieron o sí están aquí?
Tal vez de 100 hay una que no es celosa. Pero todas son celosas, hermano. Pero ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo dice la Biblia? Vivid con ellas sabiamente. Hay que tener sabiduría. No la provoqué a hacerlo. Termino acá, empezó a defenderse mi esposa. Bueno, terminamos. No vamos a salirnos del enfoque de este tema. Nuestro espíritu tiene que ser sanado. Si usted vino a esta iglesia, no lo digo por uno, lo digo por todos. Si usted vino a esta iglesia, es porque Dios le trajo con propósito. No nos pusieron a jugar con la iglesia, no nos pusieron a hacer negocio con la iglesia, no nos pusieron, hermanos, a otra cosa más que a enfocarnos a buscar la bendición para cada uno de ustedes, el favor para cada uno de ustedes de parte de Dios. Entonces, ahí es donde debemos de entender nosotros que venir a la iglesia es una bendición. Entonces, usted debe de tener una prioridad siempre. ¿Dónde debe estar con prioridad? La casa de Dios. ¿Dónde debe estar para vivir bien? Al lado de Cristo. Si usted está al lado de Cristo, todo va a ser bendición. No le voy a decir como unos predican, no van a haber problemas. No, sí hay problemas, porque tenemos un enemigo muy grande que es Satanás. Y siempre nos trata de causar problemas. Pero Dios nos va a dar siempre, junto con la prueba, la salida. Así que póngase de pie. Dígale hoy conmigo al Señor: Señor, aquí estamos en tu casa.